Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí. Están ustedes escuchando Economía Directa. Muy buenas tardes, amigos de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos como invitados con Eduardo García. Muy buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Y con José Basauri. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes. Hoy tenemos bastantes temas para comentar. Entre ellos, pues tenemos el anuncio de Cristóbal Montoro de que el Estado se va a endeudar en unos 114.000 millones más este año. Bueno, el conjunto de las administraciones públicas, tema que ahora vamos a comentar con nuestros dos invitados. Y bueno, también hemos visto cómo ha mejorado el bono español con bastante fuerza hoy, hasta el 5,81, según comentaba Eduardo ahora mismo antes de comenzar la grabación, y los CDS también han mejorado con bastante fuerza. Merkel también ha comentado que Europa lo que necesita son políticas de crecimiento. No sabemos muy bien qué va a significar eso, y lo vamos a comentar ahora también, a ver qué ha querido decir la señora Merkel con este tema. Eduardo, ¿qué significan exactamente esos 114.000 millones de nueva deuda? ¿Nos puede explicar? Pues significa pasar de lejos la barrera del 80% del PIB y hacer inalcanzable el compromiso de alcanzar el 60% de deuda máximo en el nuevo acuerdo europeo. Simplemente. Y significa que vamos a pretender recuperar la confianza de los mercados con más deuda y con más paro de la que hay ahora. Cosa que es un poco como pedir peras al olmo. Es decir, si ahora tenemos 700.000 millones, con 800.000 millones se van a fiar más de nosotros los mercados. Pues puede ser, si Apple gana cada vez más, como parece ser, y bate beneficios cada trimestre, pues a lo mejor se fían más los mercados, pero es apostar en contra de la casa. Sí, vamos, que realmente pedir que los mercados se van a fiar de esto es complicado, ¿no? De una economía que en lugar de reducir la deuda la está aumentando. Y sí, que la dobla en 4 años. La dobla en 4 años y los nuevos siguen subiendo. O sea, los nuevos que han entrado al gobierno. Con lo cual, podéis contar muchas cosas, pero cuando vayan a ver los números van a ver el doble de deuda que hace 4 años. Ya. Y no solo eso, sino que además van a seguir viendo como todos los indicadores económicos van cayendo y el paro va subiendo. Con lo cual la capacidad de repago de esa deuda cada vez es menor. Sí, y van a ver cada vez mayor oposición interna a las reformas, como ya están empezando en las comunidades autónomas y demás. El gobierno ha perdido la narrativa porque claro, es que ha puesto en marcha sus reformas y el resultado ha sido un mayor ataque contra la deuda que hemos sufrido hasta la fecha. Entonces, se ha quedado sin discurso y ahora va haciendo, pegando mandobles a diestro y siniestro, esperando que la cosa mejore de algún modo. José, ¿de esto qué opinas? Del tema del anuncio de que se van a endeudar en otros 114.000 millones. Según comentábamos antes de empezar a grabar, buena parte de este endeudamiento es para financiar todo el gasto todas las facturas pendientes de proveedores, y también es posible que algo de ello vaya para ese probable banco malo. ¿Estás de acuerdo con lo que dice Eduardo, que todo esto no va a servir para que los mercados recuperen la confianza, sino todo lo contrario? Pues a ver, lo único bueno de esto es que bueno, si los proveedores cobran sus facturas, pues tienen un dinero y una liquidez para poder ir moviendo
un poco la economía, pero es que lo que es muy difícil es que a más endeudamiento los mercados se fíen más de nosotros. Sí que me alegro que en parte vayan a pagar facturas de proveedores, a ver si de esta manera se puede mejorar un poco la economía, porque tal como hemos visto estos días atrás, las recaudaciones en IRPF han caído. Entonces, bueno, los ingresos fiscales no están aumentando por ninguna parte, y el paro está subiendo, por lo que yo no veo ninguna salida de momento tal como se está actuando. Nada. Hay también otra noticia que a mí me ha llamado mucho la atención. Hoy he tenido ocasión de revisar los informes de recaudación que ha publicado esta mañana el Ministerio de Hacienda, y a mí me llama mucho la atención que la recaudación no parece ir ni mucho menos en la línea de ese incremento que, si no recuerdo mal, ese incremento previsto en los presupuestos, que si no recuerdo mal era de más de 10.000 millones, ¿no, Eduardo? Se ha visto que ha mejorado ligeramente la recaudación en marzo, pero que en el conjunto del primer trimestre pues la recaudación ha bajado notablemente respecto al primer trimestre del 2011. A mí me llama sobre todo la atención que ya en marzo, con todas las medidas de subida de impuestos en marcha, sin embargo el incremento que se ha visto respecto a marzo del 2011 es muy pequeño. No parece que la tendencia vaya a ser ni mucho menos a que se cumplan las previsiones de incremento de ingresos del gobierno, ¿no, Eduardo? No, y además los cuadros ya avisan lo que va a hacer a continuación, que es subir el IVA, porque el IVA ahora está ya empezando a caer. En marzo se recupera algo el IRPF, la subida que ya empieza, digamos, a ingresarse, pero el IVA ya, tú como es la manta, tirando un lado y dejan los pies al aire. Y el IVA ya está empezando a caer, y claramente tratarán de tapar ese agujero próximamente, supongo. Sí, si quiere recuerdo un poco las cifras que ha habido. En marzo, respecto a marzo del 2012, pues se han incrementado ligeramente la recaudación, bueno, sobre todo las retenciones del trabajo se han incrementado, yo creo que es el grueso del incremento, está claro que por el incremento de impuestos que ha habido, pero el IVA realmente ha seguido cayendo, es que ese es el problema fundamental. Entonces, todo esto nos encamina lógicamente a lo que usted dice, a que finalmente, sea antes del verano o justo después, pues el gobierno pues vaya a un incremento del IVA. ¿Tú, Pepe, lo ves igual? ¿Crees que esto no les deja otra salida más que esa? Ya lo dijeron, que si la recaudación y la amnistía fiscal no consiguen subir los ingresos, tendrían que subir el IVA. Lo que pasa es que aquí creo que alguien no entiende de política económica, porque ya Montoro dijo antes de las elecciones que él conseguiría incrementar los ingresos fiscales mediante bajadas de impuestos, y ahora pretende incrementar los ingresos fiscales mediante subidas de impuestos, y se está demostrando que estas subidas impositivas pues van a hacer todo lo contrario, que bajen los ingresos fiscales. Como tú has dicho, el IRPF se ha incrementado un poco, pero esto es normal porque todo el despido de trabajadores y esta situación de nuevo equilibrio no se da de hoy para hoy. Entonces, pues claro, con las subidas de las retenciones es normal que se ingrese un poco más por IRPF, pero bueno, la subida del IVA ya se ha demostrado que ahora genera menos ingresos. Se está viendo de los que generaba antes de las subidas, ¿se entiende? Claro. Sí, de los que generaba antes de la subida. Esto ha hecho que caiga el consumo de tal forma que esta subida de tipos se ha visto totalmente neutralizada con la caída de
de consumo, por lo que yo creo que con subidas de impuestos no van a incrementar nuestros ingresos fiscales, no vamos a cumplir nuestros déficits y creo que no vamos por el camino Claro, correcto. Es que yo creo que esto merece la pena explicarlo un poquito más, porque si se explica bien es una cosa que todo el mundo entiende como de cajón. Es decir, si el Estado impone unos impuestos del 0%, lógicamente no va a recaudar nada. Pero tampoco va a recaudar nada si impone unos impuestos del 100%. Pues claro, nadie va a trabajar si no va a ganar nada y nadie va a consumir si realmente todos son impuestos. Entonces, tenemos un punto óptimo, que es lo que este economista tan famoso, el señor Laffer, dibujó, según cuentan las malas lenguas, en una servilleta de papel hace ya unos 50 años, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y a partir de ahí pues se ha generado toda una enorme controversia de dónde está ese punto óptimo de recaudación para el Estado, es decir, en qué punto empiezan a bajar los impuestos cuando se sube el tipo impositivo. Desde tu punto de vista, Pepe, ¿tú crees que porque claro, tenemos que distinguir entre muchos tipos de impuestos especiales, el IVA, tenemos los impuestos directos como el IRPF, el impuesto de sociedades? ¿En qué punto crees tú que nos encontramos en cada tipo de impuesto? ¿Tú crees que el IVA tiene todavía capacidad recaudatoria o no? Vamos a ver. Primero, este punto de equilibrio para mí se va moviendo a lo largo del tiempo y del PIB. ¿Por qué? Pues porque en unos momentos de crecimiento económico, unos incrementos de tipo impositivo hacen que los ingresos fiscales se incrementen. Pero en un momento de recesión, ese mismo tipo impositivo incrementado ya no va a hacer que se incrementen los ingresos fiscales, sino todo lo contrario, que los ingresos fiscales bajen. Entonces, yo lo que creo es que en casi todos los impuestos estamos en la parte en la que al incrementar los tipos los ingresos fiscales bajan. Posiblemente hay algunos impuestos que por su característica, pues una subida de tipo puede generar mayores ingresos fiscales. Por ejemplo, el impuesto sobre bienes inmuebles a mayores tipos significará mayores ingresos fiscales porque ahora las propiedades son de uno o de otro y alguien tiene que pagar. Si tú tienes una vivienda y subes el impuesto de bienes inmuebles, el Estado va a recaudar más, porque si no lo pagas tú, lo paga otro. Aunque bueno, este impuesto está transferido a los ayuntamientos. Pero por ejemplo, impuestos sobre hidrocarburos, pues posiblemente puede ser que una subida haga que haya mayores ingresos fiscales, pero yo creo que en casi todos los impuestos estamos en la parte de que un incremento del tipo impositivo hace que baje la recaudación, y básicamente porque estamos en un momento de recesión en la que al subir los tipos impositivos la recaudación baja. Y yo creo que también nos podemos poner en el papel del recaudador, ¿no? El papel de, ya si nos ponemos en plan sheriff de Nottingham, y decir, bueno, aquí ¿qué puedo hacer? Pues coger y decir, subo los impuestos en aquello cuyo consumo es más inelástico, para explicar a los oyentes lo que significa esto, pues es decir, aquello que uno tiene que consumir sí o sí, valga prácticamente lo que valga, es decir, que se quita de otras cosas superfluas antes de dejar de consumir eso. Pongamos, por ejemplo, la alimentación, o también vale el ejemplo que has puesto tú, Pepe, de los hidrocarburos, que hay mucha gente que directamente no puede prescindir por cuestiones laborales normalmente
del consumo de hidrocarburos, es decir, porque tiene una pésima posibilidad de ir en transporte público, de ir en transporte público a su trabajo, o bien porque directamente trabaja con vehículos, como pueden ser los camioneros, la gente que trabaja con furgonetas, etcétera, o los comerciales, igualmente. Entonces, Eduardo, sobre este tema que estamos comentando, de la capacidad recaudatoria con subidas de impuestos, ¿dónde cree usted que nos encontramos exactamente? ¿Qué Pero ellos posibilidades mismos lo tienen? dicen, los de Hacienda lo dicen, hacen un cuadro y dicen cuánto se ha incrementado la recaudación por las medidas que hemos tomado del IRPF, de retención del capital. Se han incrementado neto en el primer trimestre a 218 millones de euros, descontando la rebaja del IVA a la vivienda. Es decir, son 70 millones de euros al mes. Eso no es prácticamente nada. Esa es la mejora que ha supuesto la recaudación homogénea, es decir, descontando puramente por las medidas que han tomado, independientemente de lo que haga la recaudación total. Es decir, ¿Y de cuánto estaban hablando ellos? De unos 1.000 millones de euros al mes estaban previendo casi, ¿no? Sí, se quedan en 70. Y Al eso que se han vendido 7% pocas de casas, los porque si se vendieran más, prácticamente nada. No mejora la recaudación, ni siquiera por lo que ellos confiesan. Menos de 1.000 millones al año, llevándolo al anual. Hombre, a mí sí me gustaría decir una cosa, en este caso a favor del gobierno, y mira que yo normalmente estoy en contra tanto de este gobierno como del anterior y de cualquier otro que venga mientras sigamos teniendo este régimen político. Perdón. Y sí me gustaría decir que con la caída de la actividad que se está viendo tanto en los indicadores de construcción, de servicios y de industria, sin las subidas de impuestos sí que cabría esperar que la recaudación hubiera descendido bastante, ¿eh? O sea, desde mi punto de vista, y así, si más o menos en el mes de marzo se están viendo pequeños incrementos, sí que creo que algún efecto ha tenido. Ahora que también hay que ver que esto es un sistema dinámico, que como bien ha dicho Pepe antes, lo que en principio puede parecer un aumento de la recaudación, unos meses más adelante, según vaya reaccionando la economía, pues se puede convertir en un descenso de la recaudación, que es que el efecto de las subidas de impuestos no se ve inmediatamente, lógicamente. Entonces, realmente es difícil de valorar, ¿eh? Yo sí que... Pero hay un problema además de transparencia, porque la Hacienda publica sus cuadritos cada mes, el gobierno dice el déficit que viene, estamos en mayo y no sabemos ni un dato de la ejecución presupuestaria hasta ahora de las comunidades autónomas. Entonces, decir que la recaudación de la agencia tributaria o el déficit de la administración central, pues es como decir que en Burgos mi empresa vende mucho, pero no digo de lo que venden otras provincias. Es decir, no, estamos enfocando, entonces ¿cómo puede haber confianza? Si no hay datos. Sin datos, los datos, primero tiene que haber datos, y luego que sean buenos. Pero es que el problema es que hay un problema primario de que ni siquiera hay datos. No, eso está claro, que desde luego los datos de las administraciones territoriales es que no se sabe absolutamente nada de ellos. O sea, no sabemos ni cómo va el déficit de las comunidades autónomas ni de los ayuntamientos. Y es más, el problema es que cuando saquen los datos ahora en el mes de mayo, los datos del primer trimestre, tampoco vamos a saber si esos datos son fiables o no, porque nos puede ocurrir como pasó con los datos del tercer trimestre del 2011, que parecía que el déficit iba a cumplirse por parte de las comunidades autónomas y de repente todo el déficit afloró en el cuarto trimestre. O sea que tampoco nos va a servir de gran cosa ese informe. Y no ha habido una explicación al respecto. Sí. No han explicado por qué pasó eso. No, claro, es que nadie lo sabe, lógicamente. Pero esto también es en parte contabilidad creativa. Esto es jugar con los números como te interesa. Bueno, ahora mismo la Unión Europea pues ha dicho que Rajoy tenía razón en que el déficit del año pasado era el 8,51, cuando Zapatero y Salgado decían
que íbamos a cumplir perfectamente los objetivos de déficit de estar al 6%. Pues yo creo que lo mismo lo vamos a tener ahora. Ahora queremos tener un déficit del 5,4, creo que es, pero no se están dando datos y también cuando se den los datos, pues básicamente estarán adulterados de tal forma que en el momento de que se consiga averiguar los datos reales y a final de año tengamos que evaluar nuestro déficit, veremos que no vamos a cumplirlo. Y luego lo de las comunidades autónomas me parece algo que ya es bueno, fuera de madre, porque por ejemplo la primera comunidad autónoma que va a ser intervenida, a mi juicio, que va a ser la Comunidad Valenciana, aquí donde yo vivo, pues va a poner más dinero para el proyecto de la Fórmula 1, para el proyecto de la Fórmula 1. No tenemos aquí que ya lo he visto, sí. No tenemos dinero para pagar las facturas. El conseller de Hacienda de momento dice que aparecen 4.000 y pico millones en facturas que no teníamos para que el gobierno las pague. Luego todo un catedrático en contabilidad, que también fue profesor mío, dice que esto quiere contabilizarlo contra déficits anteriores y ahora mismo pues resulta que vamos a invertir más en la Fórmula 1 aquí en Valencia cuando realmente no se le está viendo ninguna rentabilidad. Entonces, ¿aquí a qué estamos jugando? ¿Qué estamos jugando? Es que a lo mejor le intervienen para que no cante la gallina, porque eso de que lo quiere contar contra déficits anteriores es que tiene bastante visos de que es cierto. No, vamos a ver. Si todas estas facturas que han aparecido se contabilizan contra el déficit de este ejercicio, ¿qué es lo que te dice el plan general contable? Tú los demás ejercicios, es lo que te dicen las normas de contabilidad, que tú el actual ejercicio ya lo has cerrado, pues todo lo que te venga va para el siguiente. Y claro, ahora aparecen toda una serie de facturas que no sabemos de dónde vienen, ya han venido, ya las tenemos aquí, y claro, quiere contabilizarlo contra déficits de ejercicios anteriores, porque si se contabilizan en el déficit de este ejercicio, los números se van todos de madre. Sí, desde luego lo que es más preocupante es que esta especie de casta política que tenemos no renuncia absolutamente a nada, Pase lo que pase, es que ya puede llover fuego del cielo, que es que les da lo mismo. Ellos sí, pero cambian los mensajes. Yo creo que los mensajes estos de las intervenciones están en función de la prima de riesgo, como habrá cada mañana, Me da a mí que si se tranquiliza el tema, esto se va a olvidar, porque además tampoco ha sido muy claro de cuál va a ser el criterio para intervenir. No, pero la prima de riesgo va a volver a subir. La prima de riesgo ya subió cuando se vio que nuestro déficit era mayor, cuando se presentaron los presupuestos para este ejercicio después de las elecciones. Entonces, bueno, los presupuestos de ahora, todo esto ya estaba contado en la prima de riesgo, pero bueno, tendremos los ingresos fiscales y déficits. Tendremos también que ver las recaudaciones. Ahora estamos otra vez en recesión, 0,4 puntos. Y bueno, los siguientes datos van a ir haciendo que nuestra prima de riesgo va a subir. Entonces el gobierno va, por suerte, va a empezar a intervenir las comunidades autónomas. Y además, bueno, una de las que peores está será la valenciana y creo que va a ser la primera que va a intervenir para
para decir, bueno, es que nosotros incluso con los de nuestro partido no tampoco tenemos ningún problema en intervenir, le somos rectos. Pues desde luego en Andalucía también tienen un problema, porque la comunidad andaluza claramente va a ser la segunda. No, es que pasan totalmente de cualquier tipo de recorte del gasto, por lo que están diciendo, vamos. Pero vamos a ver, Juan Carlos, aquí es que hay un problema, porque tu gobierno, que tu partido está gobernando en todas las comunidades autónomas y que el partido de la oposición, que solo gobierna una comunidad, que es Andalucía, y a lo mejor ahora Asturias también, que la primera comunidad que intervengas sea la suya. Entonces yo pienso que la primera va a ser la Comunidad Valenciana, aunque Castilla-La Mancha esté peor, pero la primera va a ser la Comunidad Valenciana, segunda va a ser Andalucía, porque dice, bueno, vosotros también estáis muy mal y pasáis de la barca y del barquero, y la que se va a salvar, creo yo, que de momento es Castilla-La Mancha. ¿Y por qué se va a salvar Castilla-La Mancha? Porque allí está la número 1, que es Cospedal, y además porque se va a buscar la manera de que Cospedal pueda levantar como el ave fénix a Castilla-La Mancha de las cenizas. Y estas son mis cábalas. Sí, no, son completamente razonables, ¿eh? Yo estoy de acuerdo en que es muy probable que pase eso. Vamos, no, yo no sé. ¿Usted qué piensa, Eduardo? Yo cuando lo vea, cuando lo vea creeré. Yo eso no me lo creo para nada, vamos. Que vayan a intervenir una comunidad autónoma, ¿no? No, ni amiga ni enemiga, ni enemiga ni amiga. ¿Qué cree que es? ¿Más bien publicidad para de cara al exterior? Sí, ni anuncios de grandes medidas de pánico cuando sube la prima y punto. Y cuando se tranquiliza, pues nos olvidamos. Pero vamos a ver, la prima se va a tranquilizar, porque que se tranquilice un día no es suficiente. O un mes, o 3 meses, o 6. Sí, pero no es lo mismo que la prima suba de 300 a 350 que de 430 a 470, o que a lo mejor de 450 pasemos a 500. Que a lo mejor 500 ya será el punto de intervención. Bueno, el punto de no retorno ya eran los 300. Sí, eso es relativo, eso es como el dolor, se acostumbra uno a todo. Zapatero entró en pánico cuando la prima de riesgo llegó a los 200 puntos y sacó la rebaja de las pensiones. Entonces esto es relativo. A lo mejor la intervención de las comunidades autónomas necesita una prima de 800, aunque el FMI esté llegando a Barajas. Sí, yo lo veo clarísimo que desde luego las resistencias van a ser tremendas. O sea, si además, interviene... ¿qué motivo hay para intervenir, por ejemplo, una comunidad migra si ellos dicen que ellos van a cumplir lo que diga Rajoy? Sí, no, si suena razonable. Ahora que si intervienen las comunidades autónomas, seguramente sea lo que dice Pepe, que el orden sea ese que están diciendo. Ahora que ya veremos, sí. Además, yo es que pienso que es necesario intervenir las comunidades autónomas y empezar a cortar gastos y cuellos por todas partes, pero empezar a recortar gastos, los gastos que son dobles, que son innecesarios, y todo esto, porque bueno, es que estamos ahora aplicando recortes que son de cosas bastante necesarias, y no estamos cortando costes de duplicidades y de otras cosas de las que realmente se pueden prescindir. Bueno, eso ya sabes tú igual que yo, Pepe, que es porque eso significa quitarle los favores y las prebendas a los amigos, ¿no? Y los además que se dice que se va a intervenir justo después de que en el primer trimestre haya subido brutalmente las transferencias de las comunidades autónomas, justo después de que se apruebe el plan de pago a proveedores, que en realidad es un pago a las comunidades para que puedan seguir funcionando y no estén ahogadas. Es decir, es como el que sale del estanco con una bolsa llena de cartones diciendo que mañana se quita de fumar. Pues me parece muy creíble. Enviarles más dinero, mucho más dinero que el año anterior, y a continuación decir que las van a intervenir. No es coherente
Es simplemente propaganda. ¿Y se ha dado alguna explicación de por qué han aumentado de esa forma las transferencias a la seguridad social y a las comunidades, Eduardo? Sí, algo se dijo en el trimestre, se dijo que hubo rumores de que no se podían pagar nóminas y demás, y se dijo, no sé si te acuerdas, de que se dijo que se iban a anticipar pagos de los sistemas estos de financiación que tienen. Sí, y a los primeros a nosotros, a los valencianos. Los valencianos empezaron Claro, empezaron que decía deuda y tal, ¿no? Sí, no. Además es que cuando Cataluña sacó unos patrióticos que consiguió colocarlos todos, los valencianos también los sacamos y los valencianos no los pudimos colocar. Y entonces tuvo que ser el gobierno el que nos enviase pasta. El gobierno socialista lo hizo, porque es que si no, aquí no podíamos pagar nóminas ni nada aquí en Valencia. Sí, además esto funciona como una máquina bien engrasada. Dice, oye, señora Salgado, que mañana tengo que pagar 1.000 millones y no tengo un duro. Funciona con un gran nivel de control todo el Estado. No, pero no resulta efectivamente muy creíble que las comunidades autónomas estén reduciendo gasto tal y como les han pedido y luego a la vez resulta que les están mandando más dinero. Es que no, parece que no cuadra mucho esos dos hechos. Vamos, si yo estoy gastando menos, se supone que voy a necesitar que me manden menos, no más. Lo que pasa es que aquí hay una cosa que sí que me parece coherente, que es que bueno, que con este dinero se paguen a los proveedores. Vamos a ver, porque es que realmente si a los proveedores y al tejido empresarial lo terminas de ahogar, pues bueno, aquí va a haber realmente un problema de una recesión aún mayor y bueno, mayores incrementos de paro. Yo esto sí que lo veo bien para no terminar de cargarte al tejido empresarial y que también pueda de alguna forma moverse e ir tirando algo, porque financiación tampoco van a tener. No, sí, eso está claro, ¿no? Que la medida esa de pagar a los proveedores es una medida que prácticamente es de lo poco que puede meter gasolina en la economía de todo lo que han hecho. Además, ahora también ten en cuenta, Pepe, que por otro lado, con el impuesto de sociedades, adelantando como han hecho con el cambio del sistema de las retenciones, el pago del impuesto de sociedades se lo están quitando por otro lado a las empresas. También te digo otra cosa, este dinero no va a ir tampoco realmente a los proveedores. No es que yo, proveedor, se me deba X dinero y yo voy a coger ese X dinero y lo voy a meter en mi cajita para ir utilizando, no. Los proveedores, todas estas facturas que tenían con la comunidad autónoma, con el ayuntamiento X, estas ya las tenían negociadas en el banco. Habían ido al banco y el banco ya les había anticipado el dinero. Y estos proveedores, pues bueno, estaban teniendo una sangría en intereses. Tenían una sangría en intereses, pero lo que pasa es que este dinero va a ir a los bancos en la cancelación del anticipo que le había hecho de esta factura a los proveedores, y realmente pues será el banco también el que pueda ir tirando con este dinero, porque a lo mejor no se refleja en financiación nueva para el proveedor. Sí, entiendo. Y sobre el tema de los proveedores, ¿qué piensas, Eduardo? Pues ¿Cómo ve la medida? Me da lo mismo. Si pagar a proveedores desde el centro significa que yo tengo dinero para hacer otras cosas, o de otra forma, que no tengo que recortar gasto en otras cosas ya, sino que puedo tardar o encargar, por ejemplo, que se estudie un ERE por una empresa privada, como han hecho con el Canal Nou, tranquilamente, durante meses, como si ellos no supieran a quién hay que echar o quién no. Eso está claro. Si me pagan a los que yo debo, yo tengo dinero yo tengo más dinero que antes, porque a esos ya no les voy a pagar con el dinero que yo tenía antes. Luego el ajuste se retrasa. El mismo dilema que tiene Alemania con el resto de países, con las periferias. Estamos replicando el modelo europeo a la escala nacional.
Es decir, autonomías que ya no pueden obtener financiación al mercado. Sería ejemplo de Grecia, Irlanda, Portugal, Comunidad Valenciana, nadie le presta. ¿Qué se hace? ¿Los hispabonos que van a sacar? ¿Eso quién lo financia? ¿Los de Madrid también? ¿Por qué tienen que financiar la Fórmula 1 de Valencia? Además que está claro que ahí tenemos más de lo mismo. O sea, indirectamente yo creo que sí que va a provocar esto que está comentando, ¿no? Esos proveedores que ya en muchos casos iban a tener que cerrar el grifo a estas administraciones, pues al recibir esos pagos pues van a seguir. O sea, esto va a evitar que se le cierre el grifo y que dejen de gastar. Sí, claro, indirectamente va a provocar ese efecto, lógicamente. Eso está claro. Lo que pasa es que si el Estado va a pagar como estas facturas, luego el Estado lo que debería hacer no es ya lo he pagado, porque entonces le dice: usted, ayuntamiento, que se ha portado muy mal, yo le voy a dar dinero para que usted pague a todos los que les debe en todos sus gastos. Y sin embargo, usted, ayuntamiento, que se ha portado bien y tiene pocas deudas, a usted le voy a dar poco dinero. Si el Estado no pasa a ser acreedor de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos, va a dar el mensaje de: bueno, señores, ustedes endeudense, que en algún momento, cuando la cosa está muy complicada, papá Estado va a estar aquí. Y eso también es muy nocivo. Luego, pasando... Sí, Eduardo, por favor. Y además se reproduce aquí la paradoja europea de qué sentido tiene, por ejemplo, la democracia en Grecia, cuando el que resulta elegido no tiene más opción que cumplir un programa impuesto desde fuera. Y aquí con los programas de reequilibrio que se van a imponer a varias autonomías es lo mismo. Es decir, ¿qué sentido tiene la autonomía, el principio de autonomía, cuando una autonomía no puede endeudarse porque no tiene capacidad de ir al mercado? Tiene que ajustar sus gastos a un programa. ¿Qué sentido tiene el concepto de autonomía? Vamos a ver, aquí es que porque van a tener un programa que cumplir, en teoría, con los hispabonos. Es lo mismo que una empresa o una familia. Que si la empresa o la familia está demasiado endeudado, entonces los miembros de la unidad familiar o los administradores de la empresa ya no pueden hacer lo que quieren, sino que estarán sujetos a ciertos planes que les impongan sus acreedores, como en este caso serían bancos. Tú pierdes realmente tu democracia y tu poder de decisión porque realmente estás muy endeudado. Otra cosa es que, elecciones en Grecia, pues yo no sé para qué quieren hacer elecciones en Grecia si porque salga lo que salga, ya se sabe lo que va a pasar. No, desde luego van a hacer lo mismo, está claro. Si queréis, pasamos a comentar el tema de las declaraciones de Merkel respecto a la austeridad. ¿En qué clave podemos interpretar esas declaraciones? Que ese cambio de discurso que ha tenido, de que ahora ya con austeridad no es suficiente, sino que hacen falta políticas de crecimiento. ¿Usted qué piensa, Eduardo? Yo creo que es tratar de templar gaitas antes de la segunda vuelta de las elecciones francesas, para no aparecer en la campaña como extra. Igual que ha salido España de extra en la campaña de Sarkozy, que no aparezca Merkel en la campaña del socialista. Pero nada más. O sea, que simplemente para no convertirse en protagonista, ¿no?, de las elecciones francesas. Sí. Uh-huh. Ya entiendo. Tal vez puede ser un favor incluso a su amigo Sarkozy, que le está echando una mano, entonces, viéndolo desde ese punto de vista. Sí. Pero aquí lo que dice Merkel es que lo que hay que hacer son políticas estructurales, estímulos para impulsar dice que eso sí, ha rechazado más estímulos para impulsar el crecimiento económico, que hay que hacer más reformas estructurales. Pero aquí es que yo no sé esta señora que ha entendido y que sabe, porque vamos a ver,
sí que tiene razón en que la austeridad sola no resolverá la crisis de la eurozona, pero es que las políticas estructurales harán efecto en el largo plazo. Entonces, las políticas estructurales por sí mismas no nos van a sacar de la crisis. Las políticas estructurales lo que harán que cuando salgamos de la crisis seamos más eficientes, pero no nos van a sacar de la crisis. Y yo lo que creo es que Alemania no ha entendido todavía que bueno, si los países de la eurozona, que la eurozona vuelve a entrar en recesión, si no se sale de la crisis, al final quien va a tener que pagar todo el pato va a ser Alemania. Y luego, pues, respecto a Hollande, Sarkozy, pues no lo sé, a lo mejor ella prefiere que siga gobernando Sarkozy, pero es que bueno, es que Hollande tendrá que ser otro sí buena, porque Francia no tiene el mismo poder de negociación que Alemania. Es que Sarkozy, cuando está con Merkel, al final pues la que decide es Merkel. Pues como corresponde, ¿no? A quien tiene el dinero, ¿no? Pues Francia realmente está en una situación macroeconómica sumamente delicada. Tiene un déficit comercial brutal, un déficit por cuenta corriente brutal. El déficit público pues también es bastante alto. La deuda, la ratio deuda-PIB también es bastante alta, ¿no? La verdad es que Francia tiene un problema bastante serio, ¿eh? No, sí, pero no está nada Francia, a bien. su vez, es un ejemplo de que la teoría de los alemanes de que si esta gente no la pasa mal de verdad, no se mueve, ahí está funcionando. Es decir, esta gente no hace reformas. No, porque claro, no lo están pasando mal. Y encima este año, sí. No, pero vamos. Vamos a ver, aquí lo que se ha demostrado es que bueno, cuando empezó el problema, Zapatero decía voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, Merkel decía sí, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, el Banco Central Europeo compraba deuda española y bueno, luego ya Zapatero se olvidaba de todas las cosas, de muchas cosas de las que tenía que hacer. Entonces yo creo que Merkel ya ha dicho, ya se han reído bastante de mí y tienen que pasarlo mal para empezar a hacer las reformas estructurales y luego ya veremos. Sí, pero como tú bien dices, Pepe, esto no, las reformas estructurales por sí solas, pues no sé, que tampoco nos van a sacar de ningún lado. Aquí el problema es un problema de una deuda gigantesca y es un problema que tarde o temprano habrá que afrontar, porque desde luego la capacidad de repago de la deuda cada vez es menor. O sea, en España llevamos 4 años de crisis y tenemos ahora menos capacidad para pagar esa inmensa deuda exterior que tenemos que cuando empezó esta. O sea, no se ha arreglado absolutamente nada, al revés, se ha empeorado y mucho. Entonces, tarde o temprano esto se aflorará, los acreedores se darán cuenta de que no podemos pagar y directamente habrá que ir a una reestructuración de la deuda. Si es que es algo inevitable, porque cada vez está la situación peor. Entonces, o acaben de algún modo dando un golpe de Estado en Europa y entremos en un régimen como el Estado americano, el inglés, que es todos los bonos al 2,5 por narices, pues si no salgo yo a comprar los que haga falta y a vivir, porque al fin y al cabo entre todos somos políticos, no nos vamos a hundir los unos a los otros, que es lo que está pasando hasta ahora. Y todo político, digamos, al final tendremos que llegar a un pacto para vivir tranquilos, ¿o no? Sí, pero eso tiene un problema, Eduardo, que es que puede funcionar durante el tiempo que Europa siga manteniendo un más o menos equilibrio en la balanza de pagos como mantiene ahora, la eurozona me refiero. En el momento en que la eurozona comience a ser deficitaria, porque esa digamos, prodigalidad del Banco Central haga que los gobiernos se relajen y cada vez incurran en más y más déficits, uno detrás de otro, pues finalmente lo que hará es hundir la moneda. Tampoco es habrá un pacto fiscal, digamos,
explícitos. Digo, la política monetaria será súper expansiva. Al final es la solución de todas las contradicciones. Que es lo que es lo increíble es que los inversores se fían más de un bono español al 3%, apoyado por el Banco Central, que uno al 6% que no esté apoyado por el Banco Central. Y es así. Entonces, al final, ¿qué va a ser? Que vencerá, la cuerda se romperá por el sitio más débil, que es el Banco Central, y accederán a fijar precios. Y eso no te lleva a que volvamos al crecimiento, sino que te lleva simplemente a tener una vejez tranquila. Sin estos sobresaltos de la prima y eso, ¿no? Bueno, pero pues te lleva algo como está Inglaterra ahora, que no crece, pero no tiene el bono al 2 y pico. Y están tranquilos. Pero vamos a ver... En vez de caer el precio de la vivienda al 12 al 15% al año, pues más o menos se mantiene, porque los hipotecados pagan muy pocos intereses y eso. Sí, pero vamos a ver, es que si suben los tipos de interés, pues ya solo faltaba esto, bueno, porque con una subida de tipos de interés, pues la deuda es No, al revés, yo digo de bajarlos. A ver, es que yo pienso que se va a tener que hacer a ver, a mi juicio las políticas que se deberían seguir es unas bajadas de tipo de interés aquí en Europa, junto con una devaluación de la moneda única para no incurrir en un déficit comercial dentro de la eurozona y bueno, que los países apliquen políticas fiscales restrictivas para ir disminuyendo la deuda pública y a lo mejor pues que se puedan lanzar una serie de fondos estructurales para invertir en los países periféricos y generar algunas infraestructuras que puedan ser necesarias y a partir de ahí pues generar empleo y crecimiento económico y bueno y que Alemania se coma una inflación brutal. Yo no lo veo eso, yo no lo veo, Pepe. Yo creo que eso no puede funcionar de ninguna manera. O sea, si el Banco Central Europeo comienza a comprar y a comprar y a comprar deuda, lo único que va a pasar finalmente, no el primer año, lógicamente, pero a partir de ahí, en cualquier momento, le va a pasar lo mismo que le pasó al Reichsbank en los años 20. A ver, pero que al final nadie se va a fiar de la moneda. No he dicho que empiece a comprar deuda de los países, sino que los no, sé que no lo has dicho, pero es que es la consecuencia, yo creo que inevitable de todo eso. Porque ¿quién va a comprar si no la deuda? Pero no tendría que comprar tanta, simplemente con señalar el precio. Bueno, supongo que señalar tipos de interés bajos, eso sí, tú obliga a los países de la eurozona a que tengan superávits fiscales y que vayan reduciendo su endeudamiento. Yo creo que esto es fundamental, que los países vayan reduciendo su endeudamiento. Y si tú, Alemania, tienes dinero, que la Unión Europea en su conjunto haga unos fondos estructurales para invertir en los países más que tienen ahora más problemas. Yo no sé, pero es que a mí, perdona, Pepe, que te interrumpa, pero es que eso me suena un poco a como en una clínica de rehabilitación de drogadictos se juntaran todos y le dijeran al médico: nos das toda la metadona que necesitamos o te matamos. Y luego luego nos vamos quitando poco a poco de la metadona. No se van a quitar nunca, al revés, cada vez se van a... No, pero van a ir tranquilos y sin el mono. Y son más los enfermos que el médico, que es el problema, que se está quedando solo el médico. Sí, el médico se está quedando solo, claramente. Pero vamos a ver, si los países tienen que cumplir obligatoriamente unos superávits fiscales, que eso significa bajada, disminución de gasto público y se crecen subidas de impuestos, entonces es que todos los países van a ir reduciendo su endeudamiento y sus costes financieros. Pero tú de verdad crees que si les hacen lo que dice Eduardo, es decir, aquí vamos a fijar un precio al bono, por ejemplo, eso que ha dicho, el del 2,5%, que más o menos es que es a lo que han vendido los bonos del FSF. Si realmente
fijan ese precio, ¿van a moderarse los gobiernos nacionales? Es que yo permíteme que lo dude. No, tendría que haber vamos, tampoco es que no se va a moderar, habría un visado comunitario de presupuestos y demás, pero vamos, tampoco sería un descontrol total. Ya. Bueno, ya no sé. Vamos a ver, si tú no cumples las cosas, pues mira, se acabó la pasta para ti, ¿sabes? Ya, pero fijaos que, por ejemplo, los americanos o los ingleses no reducen su déficit ni tienen planeado reducirlo. Bueno, los ingleses sí, pero no lo reducen. Los americanos ni siquiera se plantean empezar a reducir el déficit, que tienen básicamente el mismo que tenían durante la crisis, y ahí le sigue la gente comprando su bono al 2%, porque apoya el precio el Banco Central, y punto. Y así es de hipócrita la vida. Sí, y los ingleses también, la libra se está manteniendo a pesar de que te mantienen ese déficit y tienen los tipos de interés por los suelos. Sí, eso también está pasando. Pero vamos a ver. Porque los inversores se fijan más en temas de crecimiento nominal que del supuesto ajuste fiscal, que puede ser hoy sí, mañana no, y pasado tampoco. Sí, bueno, Inglaterra sí está teniendo un crecimiento nominal como el 3 o del 4%, aunque luego el crecimiento real sea el 0, más o menos. Ya, pero con eso la deuda real disminuye, y aquí no. Sí, Pepe. No, hemos interrumpido antes. Perdona. Tranquilo, el tema de los Estados Unidos es que al ser el dólar la moneda mundial, pues bueno, ellos tienen la sartén por el mango, me endeudo, y si en algún momento no puedo pagar, pues devaluamos la moneda o tema inflación y metemos más moneda. Entonces, bueno, con ese sentido, pues al final los que invierten en el bono americano, pues se van a comer un impago con la inflación. Y sobre lo que has comentado antes de devaluar el euro, Pepe, yo tampoco lo acabo de ver claro. Porque tú fíjate que en cuanto el euro empieza a bajar frente al franco suizo, el Banco Central Suizo, el SNB, comienza a comprar como loco euros. Los americanos empiezan a intercambiar también euros por swaps de liquidez de dólares, y también entonces no se ve claramente que aquí nadie vaya a dejar que el euro realmente baje, ¿eh? Es que esto es lo mismo que es bueno, que si yo hago una cosa, tú haces lo mismo, y si yo si yo intento que el euro baje, tú intentarás que no baje. El euro no baje. Claro. Sí, pero es que aquí se está llevando el crecimiento de aquí y nos están dejando las deudas. Sí, así es. Sí, la verdad es que la situación es bastante mala, ¿eh? Ahora mismo para la zona euro. Entonces la única salida, o eso, se rompe el euro, o se hace una especie de acuerdo mundial sobre el valor de divisas de las 3 o 4 divisas principales, y se empieza a comprar deuda a saco. Pues esas serían las dos alternativas. Y a la segunda probablemente los alemanes no accedan, porque sería dejar el Banco Central en una posición muy desairada. Es que aquí lo que no hemos entendido en ningún momento, no se entendió cuando se hizo la Unión Europea, es que sí, vamos a tener una moneda única, vamos a tener unos tipos de interés únicos, pero no hemos tenido temas de competitividad igual, no somos todos igual de competitivos. Nuestras balanzas comerciales han sido totalmente diferentes. Si las balanzas comerciales son totalmente diferentes, aquí aparecen desequilibrios. Claro. Es que lo más parecido al patrón oro, que es lo que quieren los austríacos, es el euro. El euro es lo más parecido al patrón oro, porque es que tenemos también todos una misma moneda, y si realmente no tenemos todos la misma competitividad, o se realizan transferencias de dinero de las
de las partes que tienen superávit a las partes que tienen déficit, una moneda común es totalmente inviable. Otro ejemplo que podemos ver es el de la crisis argentina del 2003. Argentina tenía el peso ligado al dólar mediante la ley de convertibilidad austral. ¿Qué es lo que pasa? Que como tenían ciclos económicos diferentes y encima Argentina todos los años tenía un déficit comercial brutal, pues al final tuvo que llegar a la suspensión de pagos. ¿Y cuál fue la solución de Argentina? ¿El corralito de Domingo Cavallo? ¿Las subidas de impuestos? ¿Los recortes de gastos? No. Al final la única solución fue pues la rotura de la ley de convertibilidad y devaluar. Lo único que pasa es que tampoco han terminado de solucionar sus problemas porque no han hecho las reformas estructurales que necesitaban, pero en aquel momento pudieron solucionar aquel problema grave que no tenía solución. Lo que pasa es que yo, Pepe, veo una diferencia fundamental entre el patrón oro y el euro, y es que en el patrón oro se volvió a alcanzar el equilibrio y salía oro de los países deficitarios, y aquí lo único que tenemos son apuntes contables en el sistema target, en el eurosistema, y eso se puede expandir hasta el infinito. Entonces, no sé, a mí eso me parece una diferencia bastante importante, ¿eh? Sí, pero al final tampoco es tanto, porque muy bien que tú capes con dinero del Banco Central, pero no hay flujos de inversión privados. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mantener todo ¿qué es el problema? Mantener todo el chiringuito con dinero del Banco Central, exclusivamente. Pues vamos, eso es lo que pretenden. Pero ahora les ha funcionado, pero lo mantienen bastante mal. Porque además se va a ir el dinero privado, por más que tapen a los bancos. Sí, luego ese dinero, según entra, se va otra vez de la periferia al centro a través de las fugas de capital, ¿no? Sí, está clarísimo. Sí, bueno, yo había dicho al ministro de Economía alemán que es hora de empezar a retirar los estímulos del Banco Central. Y van a empezar a retirar los estímulos. Sí. Y volver a una política ordinaria. No se lo creen ni ellos, que van a hacer eso. Es que ya es el ciclo de que cuanto más apoyo al sistema, más se ve que el sistema está apoyado y la gente menos se fía. Sí, no, el problema está que ya estamos en Italia y en España, estamos entrando en una espiral a la griega, es decir, según vas metiendo dinero dentro del país a través del Banco Central Europeo, bueno, ayer a través del FMI y los programas de rescate, pues salía por los agujeros que tenía y se volvía otra vez a los sitios de donde había salido, en forma de depósitos sí, fundamentalmente en forma de depósitos o inversiones, ¿no? Y además está sucediendo un efecto curiosísimo, que es que ayer yo lo comentaba en el programa en el que tuve ayer con José Luis y con Ángel, que es que ahora mismo la deuda que tenían los extranjeros con España se está convirtiendo, la están comprando los bancos y se están convirtiendo en una contrapartida dentro del eurosistema. Es decir, han pasado de ser acreedores privados a ser un apunte contable en el eurosistema, una cosa curiosísima, y eso está pasando a toda velocidad. O sea, son yo creo que poca gente se está dando cuenta del cambio tan tremendo que está habiendo en lo que es la estructura de tenedores de deuda externa de España. Está cambiando radicalmente. Sí, y además, y eso como deja un gobierno el discurso de la confianza. Es decir, se elige un gobierno plenamente comprometido con los objetivos de déficit. Y el resultado es que a los 3 meses se produce el mayor ataque que hemos sufrido a nuestra deuda. Es decir, ¿cómo explica el gobierno lo que está pasando? Porque ni siquiera lo explica. ¿Qué puede decir? Que es el árbitro. Es decir, nos están atacando por motivos X que no tenemos nada que ver. Pero el problema de esa explicación es que te lleva a la siguiente pregunta. ¿Y qué pasa si de verdad lo hacemos bien y nos siguen atacando? Porque si es el árbitro podemos perder el partido aunque juguemos bien. Sí. Luego entonces merece la pena jugar ese partido. Sí, se puede llegar a la conclusión de que hagan lo que hagan, da igual, ¿no? No, depende de los dioses. O de que Apple tenga ganancias o no. Sí, Pepe.
Yo es que bueno, esto es que España no quiere cumplir el objetivo de déficit, pero vamos a ver, es que con las medidas que está planteando es imposible que se cumpla. Y lo que has comentado antes de la de la deuda y de que la gente está retirando los inversores privados están retirando la deuda de España. Es que vamos a ver, es que esto es como hacer las pelotas en las empresas. Yo gobierno, avalo a los bancos para que se puedan endeudar, los bancos se pueden endeudar a un tipo de interés bajo y con ese dinero compran la deuda del Estado. Entonces, bueno, esto es una espiral, es la pescadilla que se mueve la cola. No, y además que es una cosa graciosísima, porque luego van a salir con que el gobierno tiene que rescatar a los bancos, pero los rescata, ¿y cómo los rescata? Emiten deuda, ¿y quién la compra? Los bancos. Entonces, los bancos. Entonces es que es una cosa graciosísima, ¿no? Entonces al final, yo pensándolo un poco en plan de broma, decía, esto al final van a acabar que tener que lanzando un programa tipo ELA, lo que hicieron los irlandeses, van a tener que acabar comprando toda la deuda que tienen los bancos y con eso los van a recapitalizar y los van a salvar. O sea, y finalmente se va a transformar todo en una monetización de deuda española de forma indirecta, ¿no? Vía salvamento de bancos. O sea, yo pensándolo, ya diciendo, vamos a pensar aquí ya un disparate que se nos pueda ocurrir para salir de esto. No sé qué pensáis de esta idea, si es un poco loca o qué pensáis de esto. Pues no lo sé, yo aquí ¿Se me oye? Sí, te oigo, es que se nos ha caído Eduardo. Se ha caído Eduardo, vale. Yo en este sentido es que bueno, así jugando de esta manera y haciendo pelotas, pues sí, al final se va a tener que monetizar toda la deuda, pero realmente es que no habremos conseguido nada, y la economía pues seguirá cayendo y cayendo si no conseguimos revertir esta situación, y esta situación pues veo muy difícil que se revierta con las actuales políticas que se están aplicando en España, y mucho más aún porque es que España no depende de sí mismo, sino que nosotros dependemos básicamente de Alemania. Muy bien. Pero ya como hemos cumplido el tiempo que teníamos previsto, yo creo que ya directamente ni siquiera vamos a recuperar a Eduardo, a recuperar la llamada, ya directamente que nos dé por despedidos desde aquí. ¿Te parece, Pepe? Perfecto. Nos vamos a ir despidiendo ya, que llevamos más de una hora de programa. Bueno, te agradezco mucho, como siempre, que hayas estado aquí con nosotros, Pepe. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Y como siempre, con tus aportaciones tan interesantes. Despedimos también desde aquí a Eduardo, que nos va a disculpar por el problema técnico que ha habido. Y como siempre también agradecer a todos los oyentes y amigos de Colectivo Burbuja que nos escuchan desde aquí. Hasta pronto. Están ustedes escuchando Economía Directa. Os recordamos que podréis continuar con este debate y hacer vuestras preguntas a los invitados en la página web de Facebook de Burbuja Radio. Nos vemos allí.